iglesia? Amén. Amén. Damos gracias a Dios que podemos estar hoy en la casa del Señor. Vamos a estar hablando sobre el Salmo 103, donde nos exhorta a que siempre demos alabanza y adoración a nuestro Señor y nuestro Salvador. Bendeciré a Jehová. ¿Puedes repetirlo conmigo? Bendeciré a Jehová. Bendeciré a Jehová. Voy a estar leyendo el Salmo 103, pero lo voy a ir haciendo poco a poco, porque quiero, ¿verdad?, traerle la enseñanza sobre lo que Dios nos quiere decir por medio de este salmo. Todos sabemos que la vida puede traer dificultades en muchos momentos, ¿verdad? Podemos experimentar tristeza, podemos experimentar frustración, podemos experimentar enojos, decepciones, pero a pesar de todo, siempre tenemos que recordar la verdad de nuestro Dios. Recordar su palabra, recordar su consejo, recordar sus bendiciones, recordar su poder, recordar su soberanía, recordar su esencia, recordar el comportamiento de Dios, su carácter. Acudimos a la palabra de Dios, ¿por qué? Porque la palabra de Dios es la que nos habla la verdad. Si usted necesita un buen consejo, lo vamos a encontrar en la palabra. No lo vamos a encontrar en el periódico, no lo vamos a encontrar en las revistas de la sociedad. Encontramos un buen consejo en la palabra. La palabra nos habla la verdad, nos da seguridad, nos da fuerzas nuevas, nos da valentía, nos da el poder para perseverar y vencer al enemigo. ¿Cuántos de aquí no hemos estado pasando por procesos donde tenemos que tomar decisiones valientes? Y estamos bien atemorizados. Y entonces leemos la historia de David y cómo venció a Goliat y cómo el Espíritu de Dios venció a Goliat y él tiró esa piedra de esa onda y cayó, mira, directito aquí. Goliat cayó y él vino con la espada, le cortó la cabeza. Y nosotros salimos diciendo, yo voy a hacer lo mismo que vos sos, Goliat. Voy a vencer, voy a lanzar la onda y esa piedra va a llegar, mira, ahí al punto donde tiene que llegar y voy a vencer esto que me está atemorizando. Porque cuando leemos la palabra nos llenamos de fuerza, nos llenamos de valentía, nos llenamos de gozo, nos llenamos de paz, nos llenamos de propósito, porque cada vez que leemos la palabra estamos conociendo más a nuestro Dios. Y si leemos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, siempre vamos a ver que el pueblo de Dios estaba en derrota, clamaron a Dios y Dios les rescató. ¿Y qué? Les dio la victoria. Eso es resumido. ¿Qué es la Biblia? Dios mostrando su misericordia, su poder, su gloria para con su pueblo, para con sus hijos. Así que cuando venimos a la palabra podemos encontrar todo lo que necesitamos. ¿Para qué? Para poder vencer. El Salmo 103, quien lo escribió fue David. Todos conocen a David, ¿verdad? El rey David fue el que venció a Goliat, el que era un pastor de ovejas, que cuando el Señor mandó a ungir y buscar al nuevo rey, a Samuel, presentaron a todos los hijos, menos a David, porque para ellos era insignificante, pero para Dios era el escogido. Qué poderoso, ¿verdad? Para los hombres a lo mejor vamos a ser insignificantes, pero para Dios somos valiosos. Para Dios somos un gran tesoro. Amén. Así que David, cuando nosotros vemos la vida de David, encontramos toda la variedad de experiencias y vivencias que él pasó. Él supo que para poder vivir una vida victoriosa, siendo rey del pueblo de Dios, y para asumir una responsabilidad, tenía que hacerlo de una manera que agradara a Dios. David fue ungido como rey para reinar sobre el pueblo de Dios. Usted sabe la magnitud de eso. No es como que, David fue el rey de Israel. David era el rey del pueblo de Dios, de los escogidos de Dios. Es como si a usted le dijeran ahora mismo que usted va a gobernar sobre Puerto Rico. ¿De qué? ¿Sobre Puerto Rico? ¿A quién le pertenece Puerto Rico? No es al gobierno, le pertenece a Dios y al pueblo de Dios. Entonces, si tenemos que gobernar sobre lo que le pertenece a Dios, nosotros tenemos que asegurarnos de buscar la llenura y el consejo de Dios, de tomar decisiones que agraden a Dios, que tengamos nuestra mirada, nuestro enfoque en el Señor, un corazón humilde ante nuestro Dios. David no fue perfecto.
Hubo momentos donde tuvo fracasos, donde él se rebeló, donde cometió pecado, graves pecados. Pero él aprendió todo sobre la misericordia de Dios. Aprendió sobre el poder de restaurar que tiene nuestro Dios. Ustedes saben que Dios nos restaura y que hay un poder restaurador de nuestro Dios. Él aprendió sobre el poder de Dios de poner en orden las cosas que David mismo destruyó con sus malas decisiones. ¿Cuántas veces el Señor no ha ordenado nuestro desorden? Todas las veces. Cuando tomamos una mala decisión y hay unas consecuencias que no nos agradan, venimos a donde el Señor, Señor, aquí estoy, perdóname. Tomé una mala decisión, ayúdame. Por eso la palabra dice que todas las cosas ayudan a bien. Aquellos que aman al Señor conforme a sus propósitos han sido llamados. Amén. Usted tiene que tener eso bien claro. David plasmó, gracias, estas enseñanzas de Dios y cómo Dios trabaja en la vida de las personas en el Salmo 103. El maravilloso Salmo 103 tiene todo lo que nosotros necesitamos para recordar y todo aquello que tenemos que implementar en nuestra vida. Tiene el mensaje de ánimo, de apoyo, de estímulo que necesitamos para mantener la esperanza, para perseverar y contraatacar cuando el enemigo ataca. Cuando hemos tomado decisiones incorrectas y hemos fracasado. Cuando hemos pensado incorrectamente y ahora estamos sufriendo las consecuencias de nuestras malas decisiones. El Salmo 103 ministra nuestra vida cuando lo leemos y lo releemos y lo volvemos a leer y usted no se cansa de leerlo. ¿Por qué? Porque por medio de la lectura le pedimos a Dios y oramos a Dios: Señor, muéstrame, ¿qué me quieres enseñar? Muéstrame qué tengo que aprender, qué tengo que poner por obra mi vida, qué tengo que cambiar. Háblame de tus enseñanzas, que tengo que recordar, que a través del Espíritu Santo pueda aprender y a entender tu palabra para ser una persona de bien cada día y para hacerme más a ti. Así que en el Salmo 103 vamos a encontrar consejo de Dios. Vamos a encontrar deleite en la presencia de Dios y cómo deleitar a nuestro Dios con nuestras decisiones. Vamos a encontrar cómo alabar a Dios y por qué alabarle, a obedecerle, a conocer su voluntad, a ser hacedores de su palabra y demostrar que somos temerosos del Señor. El Salmo 103 comienza diciendo: bendice alma mía a Jehová. Puede decirlo conmigo: bendice alma mía a Jehová. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Que todo lo que yo soy alabe al Señor. Con todo el corazón alabaré su santo nombre. Este salmo es una advertencia para que uno que ama al Señor corrija su conducta. Él comienza diciendo: bendice. Está dando que una instrucción, un mandato, una orden. Bendice alma mía a Jehová. Bendice viene de la palabra barak, que significa arrodillarse, bendecir a Dios como acto de adoración. No nos damos cuenta que siempre estamos: Señor, bendíceme, bendíceme, bendíceme tú a mí. Y nosotros no bendecimos a Dios. Y bendecir es humillarse delante de su presencia, alabarle, elogiarle, exaltarle, glorificarle. Dice: bendice alma mía Jehová. El alma, nefesh, es lo que respira. El hombre, el ser, la voluntad, la mente, el pensamiento, las emociones, nuestro ser interior, con nuestros pensamientos y emociones, dice que todo lo tiene que alabar a Él, todo lo tiene que bendecir a Él. Nuestro ser, nuestras entrañas, nuestro interior, lo más íntimo, la mente, el corazón. El ser interior de una persona es el hogar del corazón donde surgen las emociones. Es la fuente de los pensamientos. Muchas veces la palabra nos enseña que el corazón es engañoso. Así que de ahí vienen los pensamientos malos, los engaños, los pensamientos llenos de maldad.
pero viene la sabiduría de Dios que también viene a habitar allí. Este ser interior también es el hogar de la disposición moral, del cariño y deseo de una persona. David, adolorido por su pecado con Betsabé, pidió a Dios poner un espíritu firme dentro de él, en su interior. Pon en mí un espíritu firme. ¿Para qué? Para no pecar, para no desagradar a Dios, para caminar en su perfecta voluntad, para que siempre deseara mantenerse cerca a Dios y obedecer sus leyes. Dice que bendigamos que el nombre del Señor, que es santo. Ustedes saben que Dios es santo. La palabra dice que es 3 veces santo. Algo que es consagrado, apartado, representa la santidad divina. Solo el Señor puede jurar por su propia santidad. Esto es maravilloso. Solo Dios puede jurar por su propia santidad. Y todos sus caminos son santos. Dios es magnífico en santidad. Éxodo 15:11 pregunta: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? La presencia de Dios es lo que hace santo cualquier lugar, cualquier cosa o cualquier persona. ¿Usted entendió eso? Es la presencia de Dios. Amén. Lo que hace y santifica cualquier lugar, cualquier cosa, cualquier persona. David comienza diciendo: bendice alma mía a Jehová. Una orden. Él reconoce que es necesario para nuestra alma bendecir, alabar y adorar al Señor. Bendecir a Dios es una forma de adorar y alabar a Dios. Él dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. David habla aquí basándose en las experiencias de su vida. Él deja claro desde el principio que todo lo que hay en su interior, todo lo que hay en nuestro interior, tiene que bendecir, adorar y alabar a Dios su santo nombre. David, con mucha sabiduría, está reconociendo el carácter maravilloso de Dios. Está reconociendo su grandeza. Está reconociendo quién le gobierna. Está reconociendo quién es su Dios. Cuando nosotros bendecimos al Señor, nosotros estamos reconociendo cuán maravilloso es nuestro Dios. Cuán grande es Dios. Reconocemos quién es quien nos gobierna. Reconocemos quién es nuestro Dios. En el Salmo 103 vemos cómo es el carácter de Dios, sus atributos, sus acciones, su comportamiento. ¿Usted se ha puesto a observar el comportamiento de Dios? A estudiar el comportamiento de Dios. Qué maravilloso, ¿verdad? Cuando vemos que el carácter de Dios, el amor de Dios es tan grande, su perdón es infinito, que qué bueno que lo juzga Dios y no el hombre. Aleluya. Mira, cuando David pecó haciendo el censo, que murieron muchos, pues Dios le dio a elegir: ¿quién quiere que te juzgue? ¿Te juzgo yo o el hombre? No, Señor, júzgame tú, porque si me va a juzgar el hombre me van a acribillar. Pero tú eres misericordioso. Él es grande en misericordia. Así que podemos ver en este Salmo 103 el carácter, el comportamiento, las acciones de Dios. Conocemos más sobre nuestro Dios y nos damos cuenta de que si nosotros somos hijos de Dios, escuche bien, si nosotros somos hijos de Dios, creados a imagen y semejanza de Dios, como lo dice su palabra, nosotros tenemos que mantener un comportamiento como el de Dios. Esto es un reto que nos toca a nosotros como los hijos de Dios. Si Dios es misericordioso, maravilloso, amoroso, perdonador, y Dios nos creó a nosotros a imagen y semejanza de Él, ¿a quién nos tenemos que parecer? A Dios. Así que nuestro comportamiento tiene que ser cada día más parecido al de Dios. Y nos dejó a Jesucristo, ¿verdad? La enseñanza de Jesucristo, y tenemos al Espíritu Santo que nos dirige día a día, que alcancemos esa plenitud. Si tenemos un comportamiento piadoso,
Vamos a tomar decisiones piadosamente. Salud, salud. Dios te cuide. Vamos a tomar decisiones piadosamente. Si nos comportamos de manera incorrecta o de manera impía, nuestras decisiones van a ser no gratas a Dios. Si nuestras decisiones se basan en lo que nos dicta el mundo o la sociedad, en lo incorrecto, vamos a estar decepcionando a Dios y seremos como los del mundo. Jesús le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque Pedro estaba pensando como el mundo. Él no estaba pensando como la mente de Cristo, como Cristo pensaba. Y cuando la gente te viene a decir algo que no es un pensamiento de Cristo, usted tiene que reprender. Porque nosotros somos hijos de Dios, creados a semejanza de nuestro Padre Celestial. Jesús reprendió a Pedro. ¿Y Pedro fue qué? Un apóstol. La piedra. Que fue procesado. Que fue purificado. Que fue, mira, labrado. ¿Para qué? Para que pudiera servir con excelencia al Señor. Así que nosotros tenemos que pensar como Cristo piensa. Tenemos que tener la mente de Cristo. Cuando nacemos de nuevo, cuando confesamos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, cuando reconocemos el sacrificio que hizo Jesús, el Mesías, y mantenemos una relación con Él, estamos dispuestos a escuchar su voz, sus instrucciones, y estamos dispuestos a caminar en su voluntad, haciendo lo que le agrada a Él. Oh, bendice alma mía a Jehová y todo lo que hay en mí. Alabe su santo nombre. Versículo 2 dice: bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Continúa David diciendo: bendice alma mía a Jehová. No te olvides, recuerda de a quien tienes que adorar, de a quien tienes que alabar. Que todo lo que soy alabe al Señor y que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Amén. Vemos que comienza igual: bendice alma mía a Jehová. ¿Quién va a bendecir a Jehová? Mi alma, mi espíritu, mi cuerpo. Somos espíritu, alma y cuerpo. Todo lo que respira alaba a Jehová. Aún los animales alaban a Jehová. Toda la creación alaba a Jehová. Dice: no te olvides, alma mía, no te olvides, ni se te ocurra dejar de retener en la memoria que tienes que bendecir a Jehová. Cuando olvidamos algo, ¿qué significa? Que no lo retuvimos en la memoria. Y nos pasa muchas veces. Y cuando olvidamos algo es porque no lo tenemos en cuenta. Entonces, recuerda, mi interior, quien yo soy, no puede olvidar todas las cosas buenas que Dios hace por mí. Todos sus beneficios. Y esto es bien interesante, y quiero que esté aquí conmigo. Quiero ir lo más rápido posible, pero que me entiendan. Cuando la palabra dice beneficios, viene de la raíz hebrea gamul. Y gamul significa recompensa, compensación, retribución. Pero esa compensación, esa retribución, ¿es de bien o de mal? Cuando nosotros pensamos en una recompensa, ¿qué pensamos? Algo bueno. Algo bueno. Un reward, cuando te dicen: te tengo una recompensa. Todos pensamos en lo positivo, porque a todos nos gustan las recompensas, a todos nos gustan los premios y los regalos, ¿verdad? Nos gusta la gratificación. Pero esta palabra gamul, del original, significa una respuesta de Dios hacia el individuo basado en lo que esa persona ha hecho, sea bueno, sea malo. ¿Estamos aquí? ¿Qué significa esto? Que tenemos que recordar que si somos obedientes, vamos a recibir la recompensa de bendición de Dios. Pero si somos desobedientes, Dios aún nos da una recompensa, pero no va a ser placentera, va a ser una de disciplina. ¿Por qué? Porque Dios, a quien ama, lo corrige. Ahora estamos hablando de los beneficios.
¿Quieren rewards? ¿Quieren recompensa? Seamos obedientes a Dios y vamos a recibir las bendiciones de Dios. Así que David nos está diciendo que nunca debemos olvidar que Dios es un Dios de retribución, que da respuestas, que Él está al tanto de todo lo que hacemos y todo lo que dejamos de hacer, que Él nos responderá de la manera en la cual nosotros respondemos a sus instrucciones. Y muchos ignoran este principio. ¿Cómo Dios responderá si hago esto que no le agrada a Dios? ¿Se ha puesto a preguntarse? Si yo tomo esta decisión y yo sé que no le agrada a Dios, ¿cómo Dios va a responder? Versus, si yo tomo esta decisión que yo sé que le agrada a Dios, ¿cómo Dios va a responder? ¿Queremos qué? La retribución de Dios, la bendición de Dios, la buena. La disciplina es necesaria, porque nos encarrila a que, mira, caminemos derechito delante de Él. Pero queremos que las respuestas de Dios sean de bendición para nuestra vida. Así que las respuestas de nuestro Señor se van a basar en cómo nosotros respondemos a sus instrucciones. ¿Y dónde están las instrucciones de Dios? En la palabra. Cuando estudiamos la palabra vemos que la mayoría de las veces Dios habla en forma de mandato. Cuando el Señor llamó a Moisés, ¿cómo lo llamó? Moisés, ven aquí, bendito, si tú quieres y tú puedes. Ve allí, preséntate donde Faraón y dile que libere a mi pueblo. ¿Verdad que así no lo llamó? No, le dijo, quita las sandalias, que el piso que estás pisando es santo. Lo llamó con una demostración de un milagro poderoso de un arbusto que estaba prendido en fuego y que no se quemaba. ¿Cuándo usted ha visto un árbol quemándose en fuego y que no se queme? Nada, todo lo que se quema se consume. Así que el Señor llamó a Moisés por medio de ¿qué? Capturó su atención con la llama ardiente y le dijo, el suelo que estás pisando es santo. Y te tengo una misión, vas a ir a donde Faraón y le vas a decir que dejes ir a mi pueblo. Y él le dijo, pero es que yo soy tartamudo. Yo no puedo hablar, ¿cómo yo puedo hablar? Y el Señor dijo, no te preocupes. Te voy a enviar a Aarón para que entonces hable por ti. El Señor no le pidió permiso. Él le dijo, vas a hacer esto y lo vas a hacer. Cuando escogió a Josué, si tú quieres, sí, van a entrar el pueblo de Israel ahí, van a tocar trompetas, van a darle vueltas a los muros. No. Él le dijo, esfuérzate y sé valiente. Y van a entrar a la tierra que yo te voy a dar. Cuando el Señor le dijo a Abraham que entregara a su hijo, si tú quieres, sacrifícame a tu primogénito. No, fue un mandato, fue una orden. Así que cuando vemos la palabra, vemos que Dios nos habla ¿con qué? Con mandatos, con instrucciones. ¿Para qué? Para que nosotros lo obedezcamos. Entonces, cuando el jefe nos da instrucciones, no queremos, nos molestamos. Cuando alguien que esté encima de nosotros y nos da una instrucción, no queremos. Pero es que nos tenemos que sujetar y someter porque así nos enseña la palabra. Va a ser de bendición. Así que cuando vemos la palabra y estudiamos la palabra, vemos que Dios nos habla en forma de mandato, dando una orden, una instrucción para que se haga. Él nos dice qué hacer y Él nos dice qué no hacer. Así que nos damos cuenta que Dios responde de acuerdo con lo que hacemos. Si hacemos lo que Él nos enseña a que hagamos, la respuesta de Dios siempre va a ser de bendición. El versículo 3 dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. Aleluya. ¿Quién es el que perdona? Dios. ¿Y qué perdona? Nuestras iniquidades, nuestras transgresiones, nuestro pecado. Usted sabe que iniquidad en el hebreo es abón. Yo dije, ay Dios mío, la marca esa de Ibon, de ahí viene, iniquidad. Mira qué disfrazadito estaba. Él perdona todos nuestros pecados, no algunos. No es como los hombres que te perdona uno, pero tienen una lista de reserva ahí. No, Dios no hace eso. Dios perdona todos nuestros pecados. Y Él sana todas nuestras enfermedades, nuestras dolencias. Cuando perdonamos, que viene de la raíz salá,
librar o liberar alguna cosa, ser perdonados de los pecados no intencionales y apartarse de ellos. La iniquidad es la perversidad, la maldad, la perversión intencionalmente, el pecado y la transgresión que está dentro del ser humano. Podemos decir, ¿Dios perdona? ¿Usted cree que Dios perdona? Sí, Dios perdona. Y lo tiene que decir con seguridad. Dios perdona. Y Dios me perdonó cuando yo vine en arrepentimiento. Dios perdona completamente. Y dice que sana todas las enfermedades. Así que podemos ver que hay una unión entre el perdón y la sanidad. Y hay una unión entre el pecado y la enfermedad. Dios da a nuestras vidas restauración, perdonándonos y sanándonos. Hago un paréntesis. Pueden haber casos donde una persona está enferma y la causa de esa enfermedad es por un pecado no presentado ante Dios y no ha habido arrepentimiento. Eso no significa que todo el que está enfermo tiene un pecado oculto que no ha sido entregado al Señor. Pero sí hay casos donde la persona puede estar enferma por un pecado no confesado. Porque hay una conexión entre la iniquidad y la enfermedad. Así que si hay alguien que está enfermo, no van a decir, tú estás pecando. Si nosotros nos enfermamos, lo primero que hay que hacer es, Señor, examina mi corazón y si hay algún pecado que no te he confesado, muéstramelo, me arrepiento, pida perdón. Eso es lo primero. Es de sabio que si uno se enferma, uno confiese a Dios si hay algún pecado oculto, sin confesar y pedir perdón a Dios. Podemos ver que la persona sana en su interior. Qué lindo, porque el Señor siempre sana los corazones. Y luego obtiene la sanidad física. El versículo 4 dice, Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Dios es el que redime del hoyo tu vida, de la corrupción, de la fosa de destrucción, y el que te corona con favores y misericordias. Él me redime de la muerte y me corona de amor y tierna misericordia. La palabra rescata viene de Gaal, que significa redimir, comprar de vuelta, libertar. Es la acción de Dios de rescatarnos de la muerte espiritual por medio de la salvación. Cuando dice que nos rescata del hoyo, el hoyo es Shahad y es un pozo, un abismo, destrucción, trampas, corrupción, calabozo, sepulcro, lugar vacío de descomposición, de deterioro, de decadencia, de pudrición. Y aquí David está diciendo, bendíceme a mí, Jehová. ¿Por qué? Porque Él es el que me rescata de la destrucción, Él es el que me rescata de la pudrición, Él es el que me rescata de la corrupción, Él me rescata del deterioro, de que mi vida no caiga en un pozo, en un calabozo. ¿Qué es lo que hay? Miseria. Así que Él me rescata. ¿Por qué? Porque Él me compró con precio de sangre. Él pagó un precio bien alto y fue su sangre para comprarnos y darnos que redención. Qué lindo. Dios nos salva del pozo de destrucción, del lugar donde no hay esperanza. Las personas que viven en desesperanza, hay esperanza en Dios. El pecado es destructivo para nuestra vida, tanto física como espiritual. Y Dios nos da redención. Y al darnos redención es tan lindo porque nos corona de favores y gracias. Y nos corona de misericordias. Y yo quiero que usted tenga presente algo aquí, que misericordias es ¿qué? Plural. No es misericordia. Misericordias. Plural. Y en la traducción del hebreo, Rahamim es plural. Así que el Señor nos da corona de favores, gracia y misericordias, abundantes misericordias. Usted sabe que la palabra gracia y misericordia singular significa la entraña, el vientre donde el bebé está en el vientre de mamá. Por eso es misericordias y no misericordia. Porque si no, el Señor nos daría que en un vientre. No. Misericordias.
Pero algo que usted tiene que saber, cuando una mamá está en gestación, que está embarazada, ¿qué hace? Cuida, cubre, protege. Eso hace el Señor con nosotros. Así que Dios tiene abundantes misericordias. Cuando pienses en Dios, recuerda que Él es Dios perdonador, Dios sanador, Dios que restaura, Dios misericordioso y de misericordias abundantes, lleno de gracia y de favores. Dice el 5, que Él sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Que Él satisface nuestra necesidad, nuestro deseo. Que Él satisface y nos llena de bien, de modo que nos rejuvenezcamos como el águila. La Nueva Traducción Viviente dice, colma mi vida de cosas buenas, mi juventud se renueva como la del águila. El águila simboliza fuerza, vitalidad y resistencia, y simboliza también juventud. Hay una etapa en el águila para continuar viviendo, él mismo tiene que quitarse el pico, ¿verdad? Quitarse las plumas para que pueda rejuvenecerse. Y ese proceso es doloroso. Quítese usted una uña. Not nice, ¿verdad? Pues así el Señor nos hace. Él nos quita las uñas y las plumajes, pero con su amor, su misericordia y su gracia. El Señor satisface nuestras necesidades. Cuando algo que satisface es que sacia, que no hay necesidad de más. Yo puedo tomar agua y voy a seguir teniendo sed. Pues Dios da más agua para que satisfaga mi sed. Pero cuando venimos a la presencia del Señor y caminamos a sus propósitos, el Señor nos satisface completamente. Y Él nos da cosas buenas, agradables, alegres. Él nos da bienestar, nos da alivio, nos da propósito. Cuando habla de bien, que viene del hebreo tov, dice ser amado, ser favorecido, ser aceptable, ser valioso, hacer el bien. Él nos sostiene, Él nos da lo correcto. Disfrutamos de la benevolencia de Dios, somos fructíferos, prósperos y dichosos. Todo eso abarca la palabra bien. Así que Dios sacia todas nuestras necesidades con sus bondades, con lo bueno. ¿Dónde encontramos bienestar? ¿Dónde podemos encontrar bienestar? Dentro de la voluntad de Dios. Cumpliendo la voluntad de Dios, vamos a encontrar satisfacción y lo bueno en la voluntad de Dios. Muchos quieren recibir el bienestar de Dios, pero no quieren cumplir su voluntad. Y Dios no puede bendecir tu vida cuando estás en desobediencia, porque Dios bendice a los que están en obediencia. Él tiene misericordias y se renuevan cada mañana, pero nosotros tenemos que reconocer quién es Dios. Debemos recordar siempre que voy a encontrar satisfacción haciendo la voluntad de Dios, no la mía. Hay veces que uno se puede sentir como que incómodo, no siento paz, no siento gozo, no siento a Cristo, no siento el Espíritu Santo. Venimos a la presencia del Señor. Estoy haciéndolo bien, estoy caminando en tu voluntad, estoy caminando en tu presencia. Ayúdame, dirígeme, porque en cualquier momento, si tomamos una mala decisión, no queremos lastimar el corazón de Dios. Queremos agradarle a Él por medio de nuestras decisiones. Para tomar buenas decisiones tenemos que leer la Biblia. Así que tenemos que recordar siempre que encontraremos satisfacción haciendo la voluntad de Dios. Pero vamos a encontrar decepción, frustración, desánimo, derrota fuera de la voluntad de Dios. Dios siempre nos instruye a obedecer su voluntad. No porque Dios necesita algo de nosotros. ¿Dios necesita algo de nosotros? No, Él es Dios, Él lo tiene todo. Él quiere nuestra obediencia. Él quiere nuestro bienestar. Dios quiere lo mejor para nosotros. Usted como padre no le da lo mejor a sus hijos, ¿verdad? Dice la palabra que a un padre malo no le da una piedra por huevo a su hijo. Y no le da una serpiente por un pescado. Aún los malos le dan cosas buenas a sus hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial, que creó todo lo que existe, no va a dar lo bueno para sus hijos.
Él quiere nuestro bienestar y el de los otros. Usted sabe una cosa, que cuando nosotros estamos dentro de la voluntad de Dios, voy a poder ser de bendición para otros. Y vamos a mostrar el amor de Dios a otras personas, a otras vidas. Versículo 6 dice: Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. El Señor da rectitud y hace justicia a los que son tratados injustamente. Me gusta mucho porque dice: Jehová es el que actúa en rectitud y defiende a los que están en opresión. Yo no sé si usted entendió esto. Jehová es el que actúa en rectitud y defiende a todos los que están en opresión. ¿Y quiénes son los que están en opresión? Los que viven para Él. Amén. Podemos ver la fidelidad de Dios. La opresión es temporera. Dios da libertad, actúa a favor de los que son tratados injustamente. Si hoy sientes que estás siendo oprimido espiritualmente, todo puede cambiar recibiendo a Cristo y creyendo. Nos toca a nosotros creer y caminar en lo correcto de Dios, en su justicia, en su rectitud. Nos toca a nosotros mantener un compromiso con Dios. Si valoro y estimo a Dios, voy a vivir obedeciéndole y cumpliendo su voluntad. Si valoro y estimo a Dios, voy a vivir obedeciéndole y cumpliendo su voluntad. Porque Dios hace justicia, es recto y defiende a todos los que son oprimidos. Él siempre actúa a favor de sus hijos. Dice el versículo 7, sus caminos. Notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Él dio a conocer su carácter a Moisés y sus obras al pueblo de Israel. Esto es maravilloso. Sus caminos están asociados con sus obras. Los caminos de Dios están asociados con las obras de Él. Dios mostró, le dio a conocer a Moisés el curso de la vida. Dios nos da a conocer sus caminos para poder ver sus obras. Yo no sé si usted lo entiende, pero esto es glorioso. Sus caminos están asociados con sus obras, como se los dio a conocer por medio de la ley de Moisés. Podemos ver cómo el pueblo de Dios obedecía a sus mandamientos y lo que ocurría cuando no obedecían. El Señor le dio a Moisés unas leyes, unos mandamientos, y ellos pudieron experimentar qué ocurría cuando obedecían los mandamientos y qué ocurría cuando desobedecían, ¿verdad? Pues Dios mostró sus caminos, y aquí está. Cuando nosotros obedecemos a Dios, vamos a ver lo que el Señor obra en nuestra vida, y cuando desobedecemos también. Dios nos deja saber cuáles son sus caminos, pero la pregunta es si yo quiero experimentar sus caminos. ¿Queremos experimentar los caminos de Dios? ¿Queremos conocer los caminos de Dios? Si pongo por obra sus mandatos, voy a experimentar las acciones de Dios y su actividad, sus obras. Si camino en los caminos de Dios, conoceré y veré y experimentaré sus obras. Proverbios 3:6 dice: reconócelo en todos tus caminos y Él va a enderezar tus veredas. Pon a Dios primero en tu vida y Dios va a ordenar tu vida, tu camino, tu familia, tu casa. Nosotros tenemos que elegir si vamos a vivir una vida obediente a Dios, una vida recta, caminando por caminos agradables, por caminos sabios, o si vamos a vivir una vida malvada por caminos de oscuridad. Versículo 8 dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. A muchos les gusta decir este versículo cuando están siendo juzgados. Misericordioso y clemente es Jehová, lento, paciente para la ira y abundante, grande en misericordia. Dios pospone su enojo. El Señor es compasivo, misericordioso, lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. Es bien interesante porque la palabra clemente, Hanun, que significa con gracia, gentil, misericordioso, se usa solamente para describir a Dios. Esta palabra solamente describe a Dios, no puede describir a ningún ser humano. Porque la clemencia de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios solo describe a Dios. La utiliza cuando se reveló a sí mismo a Moisés en Éxodo 34:6. Usted sabe que el Señor le dio las tablas a Moisés, que estábamos hablando de eso en estos días, ¿verdad, pastor? Usted estaba haciendo referencia sobre eso. Usted sabe lo misericordioso que es Dios. Que Moisés está allá arriba en el monte, el Señor le da las tablas, Dios escribe con su dedo
los mandamientos para que el pueblo de Israel viviera una vida de bendición y de plenitud. Y cuando Moisés baja y encuentra al pueblo de Israel y a Aarón, la mano derecha de Moisés, adorando un becerro de oro, ¿qué hizo Moisés? Se llenó de ira. ¿Y qué hizo? Las tiró, las rompió. ¿Y si usted hubiera sido Dios, qué usted hubiese hecho? Por eso es que Dios es lento para la ira, grande en misericordia. Él es clemente, eso único le aplica a Dios. Así que Él mostró esta abundante compasión cuando le dice Dios a Moisés: Moisés, lleva las tablas de piedra ante Jehová de nuevo para que las escribiera. Dios le da otra oportunidad a Moisés. ¿Cuántas oportunidades no nos da Dios? Así que la palabra clemente, Hanun, abundante compasión, es la respuesta del amor y del clamor de los que son oprimidos. El trato de Dios para los que se arrepienten, su misericordia frente a la rebeldía y su indulgencia hacia su pueblo en medio de un juicio. Cuando la palabra dice que es lento, es que es paciente, que prolonga el enojo, que Dios es tardo en enojarse, que es de largo temperamento, y dice que es de un temperamento blando, paciente. Dice que la persona que tiene un temperamento paciente es una persona de entendimiento. ¿Eso lo dice el diccionario bíblico? Entonces esto nos confronta. Porque si Dios es lento en la ira, ¿verdad? Lento para la ira y grande en misericordia, Dios pospone su enojo. Y nosotros podemos ver la muestra de Dios hacia nosotros, su amor, su fidelidad, su poder. La palabra ira viene de anaf y está asociada con fuego y con incendio. Estar enfurecido, enojado, matar, significa estar furioso y respirar fuerte por la nariz. ¿Usted se ha enfurecido? La palabra, mira, el diccionario me estuvo tan gracioso y dije: ay, Dios mío, la ira está asociada con fuego, con incendio, con respiraciones fuertes. Me la hizo grabar. Pero Dios no es así. Es lento, es largo para reprimir su enojo. Gracias, Señor. Dios retiene, aguanta su enojo para que las personas puedan recibir su abundante gracia. No tenemos un Dios misericordioso. ¿Tenemos razones para bendecirle? Y eso es de gran ejemplo para nosotros. Cuando tengas deseo de airarte, piensa en Dios. Dios no se aira conmigo. Él es paciente conmigo. Así que voy a ser paciente con mi prójimo, con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con mis hijas, con las personas que nos rodean. Amén. Amén. Yo espero escuchar un amén bien fuerte. Amén. Amén. Dice el versículo 9: no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Dice la palabra que Él no va a estar continuamente discutiendo o manteniendo una controversia o una lucha por una persona que no quiere entrar al propósito de Dios. Yo no sé si usted entiende esto, pero yo quiero que usted lo tenga claro. Dios no siempre va a luchar con una persona que no quiere entrar al propósito de Dios. Y dice que Él tampoco va a guardar el enojo por la eternidad. Va a llegar el momento donde va a llegar el límite y va a decir hasta aquí, y va a mostrar su ira y el juicio. ¿Ok? Cuando el hombre contiende contra Dios, está en peligro. Está en peligro. ¿No? Dios siempre va a ganar. Mejor, mire, ríndese aquí y no el de 8 libras. Señor, tú ganas. Dios es Dios. Dios quiere darnos su abundante gracia, pero no para siempre Él va a ofrecer esta gracia. Dios no siempre se va a mantener quieto, aguantando hacer lo que tiene que hacer. Dios es hacedor de justicia, el cual retrasa su enojo para que recibamos su gracia, pero no dura para siempre. Dios no quiere mostrar su enojo a ninguno de nosotros, pero llegará el día
en que Él va a decir suficiente. Versículo 10, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado, no nos ha recompensado conforme a nuestros pecados. Dice, no nos castiga por todos nuestros pecados, no nos trata con la severidad que merecemos. Cuando experimentamos esa misericordia que Dios no nos paga como nos debería pagar por nuestros pecados, podemos decir que es bueno. Buenas noticias. Dios nos hace las cosas basándose en nuestros pecados. Si Él no fuera a pesar en balanza, te voy a dar esta petición si no tienes 0 pecado. Todos morimos. Nadie gana. Si Dios nos pagase conforme a nuestro comportamiento, no estuviéramos vivos. Hubiésemos experimentado ya la destrucción. ¿Pero por qué no hemos experimentado la destrucción de Dios? Versículo 11. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Y es importante que usted tenga esto presente. Dios engrandece su misericordia como la altura de los cielos sobre la tierra. ¿Usted sabe cuán alto quedan los cielos de la tierra? ¿Lo puede medir? Él engrandeció su misericordia a los que le temen. Su amor inagotable hacia los que le temen es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra. Pero ¿quiénes son los que le temen? Aquellos que tienen el temor reverente, moral y tienen a Dios en alta estima, que los respetan, que lo ponen primero. La palabra dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los que le dan prioridad a Dios son los que le temen. Los que temen a Jehová son considerados fieles y confiables. El temor a Jehová está unido a cumplir sus mandamientos. Si yo temo a Jehová, yo cumplo sus mandamientos. Los que temen a Dios se agradan de oír sobre sus obras a favor de su pueblo. Los que temen a Dios están alertas de las consecuencias que conlleva no obedecer a Dios. Cuando uno va a tomar una decisión, uno dice, Señor, yo quiero que esto te agrade a ti. Yo no quiero tomar una decisión que te vaya a desagradar, porque yo temo a Jehová. Yo sé que Él es Dios. Dios es un Dios justo, misericordioso, pero es un Dios que disciplina. Hello. El gobierno toma decisiones muy erradas, ignora a Jehová. Dios va a pasar juicio en un momento. A lo mejor el juicio es que se arrepienten y son salvos y gloria a Dios. Pero si no te arrepientes, hay fuego, hay consecuencias. Así que Dios es grande en misericordia, lento para airarse, es amable, es clemente, es bondadoso. Pero Él hace eso sobre aquellos que le dan prioridad a Él en sus vidas. Y esto es lo que estamos llamados a hacer, ponerlo primero en nuestras vidas. Cuanto está lejos del oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, versículo 12. Cuanto está lejos del oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, nuestros pecados. Dice que llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. ¿Cuán lejos está el oriente del occidente? Infinitamente. Infinito. Así que, en esa magnitud, el Señor perdonó nuestros pecados. La iniquidad, la transgresión, el pecado, la rebelión son cosas que desagradan a Dios y que son una violación a la voluntad de Dios. Pero, buena noticia, el Señor perdona todos nuestros pecados. Y esto nos asegura que no vamos a ser partícipes de la ira de Dios y de su juicio. ¿Y por qué hace eso Dios? Versículo 13. Porque como el Padre que se compadece con sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Como nosotros también nos compadecemos de nuestros hijos, Dios se compadece de los que le temen, de los que siguen a Dios primeramente. Dios muestra su compasión, su misericordia, no por las obras que hagamos, sino por la libertad soberana de Dios que le permite otorgarle la misericordia a quien Él quiere. Es que Dios es misericordioso con este, pero conmigo no. ¿Y a ti qué? Dios es soberano, Dios escoge, Dios decide. Amén. Él muestra su misericordia a los que le temen y a los que confían, a los que confiesan su pecado y lo abandonan. Él repite que es sobre los que le temen. Y el temor a Jehová es hacer de Dios sus propósitos, su voluntad, sus mandatos, nuestra prioridad.
Los mandatos de Dios son buenos y nos hacen bien. 14 dice, porque Él sabe, Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Dios sabe lo débiles que somos y se acuerda de que somos polvo, que vamos para la tierra, nuestra carne se va para la tierra. Así que el Señor conoce nuestra condición. Dios conoce cómo fuimos formados. Dios conoce cuál es nuestro propósito. Dios conoce nuestra concepción. Como el barro en la rueda del alfarero. El alfarero sabe la forma que le está dando el barro y el material que está utilizando para formar el barro. Pues Dios conoce nuestra condición. Así que Dios sabe siempre, ha sabido siempre que fuimos formados de polvo, que somos frágiles, que Él conoce nuestras debilidades y nuestras limitaciones de ser humano. Él sabe que el polvo es frágil y débil y tiene entendimiento y misericordia, pero Él no va a comprometer sus mandatos porque Él sabe de que estamos hechos y llenos de su Espíritu Santo. El Señor sabe que somos hechos del polvo y al polvo volvemos, pero somos llenos del Espíritu Santo y tenemos el poder para obedecerle a Él. Amén. Dios no va a negociar eso. Así que no digan, es que yo soy débil porque soy del polvo. No, estamos llenos del Espíritu Santo y lo que el Señor me manda a hacer, lo puedo hacer. Amén. Dale la gloria al Señor. Me falta poco. Versículo 15 dice, el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo. ¿Qué significa eso? Que nuestro tiempo con vida aquí en la tierra es corto, temporero. Estamos aquí hoy y mañana no. ¿Qué significa eso? Que si mi vida es tan corta como el vapor que está y luego desaparece, no tenemos que poner mucho énfasis en mí. Yo quiero. En mi vida tenemos que ser sabios y ponerle énfasis en las cosas que son eternas. Por medio de la fe vengo a ser un ser eterno. Todos somos seres eternos, pero decidimos dónde queremos pasar nuestra eternidad. Si venimos a Cristo, la vamos a pasar en su presencia. Si no le recibimos, pues va a ser en el lugar de tormento, en el fondo del mar, del infierno. El alma es eterna y no se puede destruir. ¿Dónde queremos pasar nuestra eternidad? Aquí David nos dice de que la hierba sale y mañana la cortan. ¿Cuántas veces usted corta la grama en su casa? Y esa no deja de salir, ¿verdad que no? Cuando nosotros venimos al Señor, vamos a tener cuerpo glorificado. Vamos a estar en una patria celestial, un cielo nuevo, tierra nueva, donde Jesucristo va a reinar. Y vamos a recibir las bendiciones completas de Dios. Así que la vida aquí, la que importa, es la que nosotros estamos edificando para nuestra eternidad. Si nosotros estamos aquí es para cumplir los propósitos de Dios, enfatizando y priorizando lo que es eterno y no lo que es temporal y terrenal. Versículo 16 dice que pasó el viento por ella y pereció y su lugar no la conocerá más. El viento sopla y desaparecemos como si nunca hubiéramos estado aquí. ¿Te has visto el viento? No hay apego, no hay vínculo alguno de nosotros aquí en la tierra. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Todo es temporero, necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Las oportunidades que tenemos son para demostrar nuestra fe en Jesucristo aquí en la tierra. No pasamos de un lado a otro sin tener un propósito. El viento va de aquí y de allá y no tiene propósito, pero nosotros sí tenemos propósitos. Somos espíritu, alma y cuerpo y tenemos propósitos en el Señor. Tenemos propósitos espirituales. Tenemos que accionar nuestra fe, creer en el Señor, dejar que el Espíritu Santo nos transforme, nos cambie, que los pensamientos de Dios sean plasmados en nuestro corazón y que podamos traer cambios eternos y cumplir sus propósitos. Versículo 17 dice, mas la misericordia, la gracia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que lo temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, o sea, de generación en generación. El amor del Señor permanece para siempre con los que le temen. Es la tercera vez que dice que la misericordia se extiende a los que le temen. Y dice que se extiende a los hijos de tus hijos, de generación en generación, de generación en generación. Así que los que temen a Jehová tienen una gracia ilimitada. ¿Te acuerdas de ese anuncio?
Todo el mundo quería llamadas ilimitadas. Pues tenemos una gracia ilimitada. Los que temen a Jehová. Sobre los que mantienen su pacto, versículo 18, los que mantienen su pacto, los que guardan, los que cuidan, los que ponen por obra su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. De los que son fieles a su pacto, de los que obedecen sus mandamientos. ¿Para qué recordamos los mandamientos y los mandatos de Dios? Para ponerlos por obra. Usted no va a recordar algo si usted no lo va a hacer, ¿verdad? Cuando recordamos algo es para hacerlo. Cuando recordamos los mandamientos y mandatos de Dios es para ponerlos por obra. Porque sabemos que las instrucciones de Dios son buenas para nosotros, para nuestro bienestar y tienen propósitos eternos. 19 dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. ¿Él gobierna sobre qué? Sobre todo. ¿Quién reina? Dios. ¿Quién gobierna? Dios. ¿Él tiene dominio sobre qué? Sobre todo. Bendecid a Jehová. Versículo 20. Vosotros todos sus ángeles, mensajeros de Dios, poderosos en fortalezas, que ejecutáis su palabra, obedeciendo la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, los ángeles, los mensajeros terrenales, todos los que tienen una tarea divina asignada por Dios, los siervos, los ejércitos de guerra, las masas de personas, todo aquello que está al servicio divino de Dios, dice que bendiga a Jehová. Aquellos que están batallando para cumplir los propósitos de Dios, los que llevan a cabo los propósitos de Dios, los que están al tanto y tienen conocimiento de los mandatos de Dios, de sus instrucciones, para cumplir su propósito, dice que bendiga a Jehová. Cuando adoramos a Dios nos convertimos en poderosos. Cuando adoramos a Dios nos convertimos en poderosos. Cuando adoramos a Dios nos convertimos en poderosos. Para poder hacer las obras de Dios. Se nos da poder para poder ser hacedores de su palabra. El consejo de Dios está en su palabra. El Espíritu Santo nos va a guiar a aplicar y poner por obra la palabra de Dios. La sabiduría, el conocimiento que nos lleva a actuar y accionarlo en el momento preciso para tomar decisiones correctas. 21 y 22 dice, bendecid a Jehová todos sus ejércitos, todos los que hacen la voluntad de Dios, hacedores de la voluntad de Dios. Queremos ser personas que hagamos lo que le agrada a Dios. ¿Cómo he agradado a Dios hoy? ¿Qué he hecho para que Él se deleite en mis acciones? Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras, todo lo que Dios ha creado, en todos los lugares de su señorío, todo lo que hay en su reino. Bendice, alma mía, a Jehová. Somos dichosos de ser parte del reino de Dios y su dominio. Extendemos su dominio en nuestros trabajos, en nuestros hogares, en todos los lugares donde vamos, extendemos el reino de Dios. Así que el Salmo 103 nos invita siempre a bendecir a Jehová, a alabarle, a glorificarle, a exaltarle, a obedecerle, a caminar en sus propósitos, a caminar en ¿qué? En libertad para agradarle a Él. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad. Bendice cada vida, cada familia, Señor. Padre amado, sabemos que tu palabra no torna tras vacía y que va a cumplir el propósito para lo cual ha sido enviada. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.